Es 1 de la tarde. Bienvenidos a todos los que nos siguen en estas tertulias de Si tú me dices Learn Interactivos, ¿no? Bueno, antes de empezar y presentar a nuestro invitado estrella de hoy, que me hace mucha ilusión que pueda estar hoy aquí, lo habíamos estado hablando, comentando y por fin lo hemos podido concretar. Tengo que darles un poco la chapa de quiénes somos. No, para los que no nos conozcáis, somos Interactive, somos una agencia de diseño estratégico basada en Barcelona. Trabajamos diferentes ámbitos como la estrategia de diseño, la investigación, la experiencia de usuario y la interfaz también de UI. Y también pues trabajamos temas de Research Ops, que damos servicios de Research Ops a diferentes compañías. Eso es un poco lo que somos. Estas sesiones, si tú me dices leer, fueron creadas primero con un espíritu para compartir conocimiento dentro de la compañía y finalmente con la pandemia pues decidimos hacerlo, abrirlo a toda la comunidad, ¿no? Y hoy somos más de 13.000 seguidores que tenemos en LinkedIn. Tenemos el canal de YouTube, es decir, lo que vamos a hablar hoy con Arnau. Si llegaste tarde, por algún motivo de trabajo no lo pudiste ver, tranquilos, lo tendremos en el canal de YouTube esta charla como también las anteriores. Pero además también, como es habitual, haremos un post con los aprendizajes clave, que seguro serán varios, que obtendremos hoy con Arnau. Podéis seguirnos en nuestra página en LinkedIn, podéis suscribirse a nuestra newsletter mensual de Design Tapas. Bueno, estamos también en Instagram como todos. Y importante, estamos constantemente haciendo testers, estamos probando productos, servicios. Si quieres sumarte al grupo de personas que les gusta probar cosas y ayudarnos, pues bienvenidos. Podéis apuntarse al grupo de testers. Y nada, hoy tenemos a Arnau Ortiz, que es Digital Product and Business Strategy Lead. Arnau tiene una carrera bastante dilatada, ha estado tanto en startups como ha sido Globo o Wallapop, ¿no? Y también ha estado en compañías como Adevinta, es decir, ¿no? Tiene diferentes perspectivas de lo que es la investigación de usuario, de lo que es la estrategia de producto y también, lógicamente, desarrolla una actividad docente, ¿no? Bastante intensa, le gusta compartir sus conocimientos. Tengo compañeros, yo también personalmente lo he visto hablar y, pues, bueno, la persona que transmite con claridad y que gana muchos adeptos. Tengo varias personas que me han mandado saludos para ti, Arnau. Dice, traslada mis saludos a Arnau, que estará hoy contigo. Y Arnau actualmente pues está trabajando también como profesional independiente y está trabajando temas que nos interesa el día de hoy, una charla que tiene que ver con la inteligencia artificial y él ya está asesorando compañías en este aspecto, con lo cual vamos a aprender hoy seguro mucho de ti. Bienvenido, Arnau. Muchas gracias Lucho, gracias por invitarme. Decías que podíamos participar como testers, me gustaría saber si yo puedo participar también. Por supuesto, por supuesto. Vale. Perfecto. Siempre que hay diferentes actividades, ahora estamos por ejemplo haciendo temas de nieve, a veces temas de ecología, pues sí, apuntarse, apuntarse. Un segundo que voy a volver aquí. Vale, estoy aquí, que no me veía, estaba en la presentación. Arnau, cuéntanos así, pero un poco para los que tal vez no te conozcan brevemente, cómo llegaste al fascinante mundo de la experiencia de usuario, el diseño estratégico. Pues hace unos gloriosos 12 años que un buen día me doy cuenta de que la psicología ya se ha acabado un poco para mí, aunque me encantaba, pues no me daba quizá la estimulación o el tipo de vida que a mí me atraía. Por una casualidad termino haciendo una prueba de acceso para Wallapop, que en ese momento era una empresa que estaba con 10 personas que estaban casi en un garaje, entre comillas, y tuve la gran suerte de poder pues, participar de ser, pues eso, 10-15 a ser 250 en un año. Y fue la mejor experiencia a nivel de startup de mi vida. Y ahí descubrí que realmente había un lugar muy, muy claro y muy valioso de tanto profesionales del sector de la psicología, antropología, sociología y todas las IAs que se refieren a entender al ser humano y por qué nos comportamos como nos comportamos en el mundo digital. Porque al final, y creo que es muy obvio, abarca muchísimo de nuestra realidad ahora mismo, cada vez más. Estamos pegados a una pantalla o unas gafas o a lo que sea y ahí pues me voló la cabeza y desde entonces no he dejado de estar enamorado de este sector. Y actualmente estás trabajando sobre todo en el ámbito del diseño estratégico, ¿no? Si nos puedes definir un poco para aquellos que tal vez no están tan próximos a este concepto, Sí. porque suena a veces como algo abstracto, ¿no? Diseño estratégico, pero bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo defines tú, no? ¿Cómo lo ves?
Pues es un buen punto porque ahora todo el mundo hace diseño estratégico, o al menos dicen que hacen diseño estratégico, ¿no? Y en cambio, en realidad en la vida real y en mi experiencia, no tantas veces se hace y se hace bien, ¿no? La diferencia principal entre el diseño tradicional y el estratégico sería que el diseño tradicional se basa, pues, en la parte más visual, en la parte más de interacción, en, vamos a decir, la UX y la UI, pero a un nivel muy concreto de interacción de producto, de servicio, etcétera, ¿no? El diseño estratégico abarca, además de eso que acabamos de comentar, que lo mantiene, toda una, vamos a decir, un mindset y una metodología dirigida a la innovación, dirigida a abarcar sobre todo lo que es toda la parte empresarial, métricas, objetivos de negocio, OKRs, etcétera. Y todo eso con una visión que, como bien dice el nombre, es estratégica, es decir, que mira a un futuro, ¿no? Una estrategia siempre será algo que de un punto A, hoy, vamos a intentar llegar a un punto B dentro de unos años, dentro de unos meses, pero nunca pronto, una estrategia general de producto, de marca, ¿no? Y en medio habrá muchas acciones que haremos para que esa estrategia se lleve a cabo, que lo llamaremos tácticas, vamos a decirlo así. Entonces, cada acción que hacemos para intentar llegar a ese objetivo que puede cambiar, que puede ser algo que evolucione, pues serán esas tácticas y es lo que hacemos en el día a día todos los profesionales del mundo digital. Cada vez más con un mindset de design thinking. Fantástico, Arnau. Uy, muchas gracias. Y hoy estamos en un tema que tiene que ver cómo, ¿no? El diseño estratégico está incorporando o está utilizando, ¿no? Las nuevas herramientas. Una de ellas es como la inteligencia artificial, que es lo que nos compete hoy y que por lo que te habíamos invitado para hablar, porque tú ya tienes un recorrido con esto, también haces docencia, pero también estás haciendo consultoría ya con compañías. Entonces, cuéntanos un poco. Y algo importante, acá hacemos una pausa, que sobre el final de la charla nos comentarás sobre tu perspectiva de cómo ves el mercado laboral y los perfiles o skills necesarios frente a la IA, ¿no? Porque muchas veces se habla de que, oye, peligro, ojo, pare tren, aquí va a pasar algo. Pues por lo tanto, si se quedas hasta el final, Arnaud nos compartirá exactamente cómo está viendo este futuro cercano con la IA dentro de los roles que estamos trabajando en experiencia de usuario, innovación y estrategia, ¿vale? Perfecto. Eh, perfecto, así que bueno, estar ahí que será interesante ese punto de vista. Cuéntanos, ¿cómo desde tu perspectiva, la IA ahora mismo crees que está transformando el diseño estratégico? A ver, de muchas maneras. Es decir, lo impresionante de la IA, de hecho, es que está abarcando prácticamente todos los puntos de contacto que tiene, digamos, la UX Research a día de hoy para comprender hasta llegar a diseñar y testear cualquier solución, ¿no? Hablando de lo que decía antes del design thinking, o sea, al final las fases, ¿no? Pues empatizamos con un contexto, con un problema, con un usuario, etcétera. Sacamos una serie de definiciones de problemas, de casuística, ideamos soluciones, testeamos y seguimos aprendiendo en un loop eterno, ¿no? En cada una de esas fases hay varias herramientas de IA que te ayudan no solamente a entender mejor y empatizar mejor con ese problema, sino un elemento que yo creo que es como muy importante y creo que se va a repetir mucho durante todo el rato, ¿no? Que es el tiempo que te ahorra, ¿no? Es decir, el factor tiempo creo que es lo que más está siendo, vamos a decir, en mi opinión, revolucionario de la IA, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una investigación en profundidad sobre un tema, da igual, puedes buscar documentación en fuentes muy, muy fidedignas, puedes estar haciendo test de usuarios, puedes hacer competitive analysis, pero si tienes, además de este, no en vez de, pero además de este trabajo que haces tú, un soporte que te esté ayudando a ir más rápido en conseguir esas fuentes, en validarlas, que te dé ideas, que te dé hipótesis, que te haga un poco de challenge en cada uno de esos puntos, creo que tienes una ventaja competitiva enorme, gigantesca. Y sobre todo, no solamente porque tienes mejores datos o puedes conseguir de fuentes más variadas en menos tiempo, sino porque, insisto, lo haces en menos tiempo, con lo cual, de hecho, la gran excusa que tenían muchas empresas, y yo la he visto muchas veces, de no hacer bien diseño estratégico, es que no teníamos tiempo. Esto entiendo que habrá gente que va a empatizar con esto cuando lo oiga, porque nos ha frustrado a muchos, ¿no? Es como, no hay tiempo de esto, ¿no? Nos necesitamos ya, rápido, rápido. Bueno, ahora lo podemos hacer rápido. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor el tiempo que destinábamos antes a
conseguir la información, bajarla toda, sintetizarla, hacer mapas de mind maps, hacer todo tipo de trabajo para poder llegar a sacar como el jugo de todo eso. Ahora nos ayuda mucho la IA en ese sentido y nosotros podemos dedicar a lo que realmente más nos gusta, que es que ante unos datos ya filtrados, sacar mucha más chicha, más ideas, más hipótesis y hacer esa iteración que nos ayude a ser diferenciables, ¿no? Que nos ayude a ser innovadores. La IA en per se no es muy innovadora. Nosotros podemos serlo. Claro, además por otro lado, estábamos comentando a un pre-inicio de que, claro, nosotros hemos empezado a usar la IA generativa sobre todo, ¿no? En nuestro día a día de manera más intensa sobre más o menos a los inicios de 2023, porque ChatGPT sale sobre noviembre de 2022 y la hemos ido incorporando gradualmente, ¿no? Pero la IA ya tiene un largo recorrido, ¿no? No sé si quieres comentar, ampliar algo sobre esto. Totalmente. O sea, hablamos de la IA como si fuera la revolución de 2023, como dices tú, finales de 2022, porque nos aparece una IA que es absolutamente revolucionaria, que es una IA conversacional de Large LLM, que se llama de Large Model Language, que es pues, ChatGPT, ¿no? Es como... es una locura como de... wow, es el efecto cuando estás hablando con alguien que te responde cosas, parece ser muy elaboradas, y aquí lo voy a poner en duda también, ¿vale? Pero es wow el efecto de preguntarle a una IA y que te responda tan rápido tantas cosas que parecen tan bien hechas. Insisto, parecen tan bien hechas. Muchas veces no lo son, ¿vale? Entonces, hay una parte que ya avanzo de la charla que quiero dejar muy claro, que es la IA es muy tonta. Aún. Crucemos los dedos, ¿eh? Pero la IA realmente responde a un modelo por el cual ha sido entrenado y responde a una serie de fuentes que él encuentra y que considera, bajo sus parámetros, que son interesantes. Pero puede ser que esté cogiendo el blog de tu vecino que está subiéndolo y que le parece que es interesante porque ha tenido muchas views, ¿no? Entonces, matizando esto, es verdad que sí que cuando apareció tanto las IAs generativas como, por ejemplo, ChatGPT, luego Gemini, todas estas IAs que cada uno tiene su especialización, si quieres luego lo podemos hablar, para qué sirve cada una, ¿no? Pero apareció Midjourney, que yo me volví completamente loco y empecé a hacer pruebas. Ahora hace literalmente 2 días ChatGPT ya permite hacer como un Midjourney integrado, ¿no? En la versión de pago que puedes hacer, bueno, todo el mundo está haciendo versiones de Ghibli con los memes de internet, pero lo que realmente es un efecto wow es lo que está pasando ahora, pero la IA lleva funcionando en los equipos de intelligence de BI de nuestras empresas con analytics y con dashboards y con predicciones y clusters hace mucho tiempo. Y gente muy capaz y muy inteligente lleva trabajando con esto y dándonos muchísima luz con datos enormes, Big Data, que convertían en Big Data y en algo que podías utilizar, ¿no? Con lo cual, la IA no es una novedad. Lo que es una novedad es lo accesible que es. Y eso es bueno y en cierto modo es malo porque parece simple todo y parece que todo te lo ha hecho y nos vamos a empezar a olvidar un poco de pensar, ¿no? Y aquí yo vengo a reivindicar que no dejemos de pensar, por favor. Claro, has comentado varias cosas interesantes, ¿no? También en plan, oye, la IA nos está ayudando en nuestro trabajo diario a ahorrar tiempo. También hemos visto cómo desde el 2023, que había como parecía la una única opción que era ChatGPT, ¿no? Hemos visto que, acabas de mencionar Gemini y otras herramientas. Y yo tengo la sensación, y ahora si bajamos si quieres al detalle y nos explicas qué herramientas nos sirve para qué en el proceso estratégico, pero de que estamos teniendo como un stack de diferentes IAs que nos están sirviendo para diferentes cosas, ¿no? Claro. Y que además se han como actualizado, como que se han nivelado muy rápidamente, habiendo uno que estaba como muy disparado. Entonces, si quieres, Arnau, como para ir repasando esas diferentes herramientas de IA que nos pueden ayudar, en qué fases del proceso, cómo las ves tú ahora, y también creo que nos quieres compartir algunas cosas, pues adelante, si quieres, bajamos ya este detalle. Vale, vale, aquí hay mucha chicha, ¿eh? O sea, realmente aquí nos podríamos tirar 2 días Entonces voy a intentar hacerlo como pueda y dar un poco pinceladas de cada parte, ¿vale? Voy a utilizar ese proceso que hemos definido antes de Design Thinking para tener un marco que nos ayude a entender un poco cronológicamente, ¿no? Cuando hablamos de empatizar, hablamos sobre todo de ser capaces de entender lo que tu usuario no solamente está haciendo con tu producto, ¿vale? Como podrías hacer con herramientas más de tipo tracking, pues yo qué sé, desde de amplitud, test A/B con Maze, etcétera, sino también poder hacer un trabajo de escuchar redes sociales,
otras fuentes, digamos, qué la comunidad del mundo de Internet está diciendo sobre ti, ¿no? Al final, si volvemos al punto que hemos dicho que diseño estratégico abarca no solamente el producto, sino también negocio, se entiende que también abarca el marketing. Es decir, debería haber una estrategia, vamos a decir, coherente y unificada entre la marca y el producto, ¿vale? Entonces, hay algunas marcas, digamos, algunas herramientas que pueden servir. Voy a compartir algunas así como para que tengamos algo de idea, ¿no? Perfecto. Una que se llama Brandwatch también, que bueno, una de las que puedes utilizar, ¿no? Que hace esa lectura, que de alguna manera intenta entender el mercado que está diciendo, cómo está hablando de ti, etcétera. Hay algunas otras que te ayudan a crear incluso desde el principio y escuchando también redes sociales, mirando también cómo trabajan con tu site, cómo están interactuando. Te pueden llegar a sacar incluso un inicio de user personas, como podrían ser, por ejemplo, Delphi AI. Voy a compartirlo también ahora. Doy pantallazos para que os le pongáis cara y ojos y para que veáis cómo Perfecto, fantástico. no tanto para entrar en el producto. Eso lo hacemos otro día si queréis, uno a uno. Pero para tener un poco de idea de qué herramientas hay y qué se puede llegar a hacer con ellas, ¿no? Al final, estas herramientas, por ejemplo, te ayudan no solamente a escuchar a nivel de redes sociales, como hemos dicho en el caso de Brainwatch y otras, sino también ser capaces no solamente entender lo que ocurre y darte como alertas de, oye, está pasando esto otro, ojo, que aquí a lo mejor hay una posible crisis, ¿no? Una red flag, algo que está pasando en la comunidad que puedes enterarte gracias a este, vamos a llamarlo, scrapping, ¿vale? De redes sociales y de fuentes. Sino que también puedes llegar a hacer, como comento en el caso de Delph, user personas que se construyan con estos, vamos a decir, arquetipos que se descubren en estas scrappings que he comentado y se pueden llegar a incluso a utilizar estas para hacer algo que yo aún no soy partidario de hacerlo, pero que es posible, que es hacer como unos user mirrors, que son como unos user personas ficticias que te ayudan a luego... Sintéticas, ¿no? Correcto. Que al final esto lo puedes llegar a crear tú mismo y ya lo avanzo. Casi todo lo que hace la gran mayoría de herramientas se alimentan de alguno de estos modelos, como hemos dicho, de ChatGPT, de Gemini, de otros IAs generativas. Y lo que hacen son llamadas a la API y trabajos, digamos, de sacar información de ahí y convertirlo en algo más tangible. No en Por todos lo los casos. tanto, sí, perdona que te interrumpa, por lo tanto, estas soluciones por detrás están trabajando con los modelos que han sido entrenados algunas de estas, ¿no? Sí. Sí, sí, dime. Sí, no, perdona. Es básicamente que sí, que en su mayoría muchas lo hacen así, no todas. Ha habido muchas IAs que están entrenadas con su propio modelo, que básicamente han cogido pues, y han entrenado mucho un agente que les sirve para poder hacer una función muy concreta y le dan unas instrucciones muy concretas y lo forman en ese sentido. Es como tener un GPT solo para ti. Arnau, y otra cosa, solamente por trasladarlo un poco al lenguaje de los researchers, todo lo que nos acabas de explicar de estas herramientas, yo lo Ujú. estoy imaginando como la etnografía digital, ¿no? Es decir, Correcto. tengo ahora la posibilidad a través de estas herramientas de hacer una etnografía digital y un monitoreo constante de un segmento de mercado que incluso me dices que puede dar alertas, pero además de este monitoreo que está haciendo o de esta etnografía digital, pueden llegar a construir user personas, ¿no? Totalmente. O sea, Perfecto. y te ayudan a hacer muchas otras cosas. Hay muchas más herramientas, ¿eh? Pero básicamente, mira, de hecho os voy a enseñar un portal ahora donde podéis utilizarlo para filtrar muchísimas tipologías de herramientas de IA, porque creo que lo interesante también es entender que hay estas, pero habrá otras. Y de hecho, la propia IA es tan potente que permite hacer IAs nuevas. Es decir, es mucho más exponencial lo que está pasando ahora que lo que había, pues, yo qué sé, en la revolución industrial, ¿no? Que iba todo punto a punto, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un sitio que os puedo enseñar donde podríais buscar, y ahora vuelvo al tema, pero antes de que se me olvide, hay una web que se llama Future Tools, que la estoy compartiendo ahora, entiendo que se la estáis viendo, espero que sí, Sí, donde sí. realmente aquí podéis tener muchísimas de las herramientas que están saliendo de inteligencia artificial. Y hay diferentes tipos de filtros, pero como veis van por categorías. Tú podrías llegar a filtrar, pues por ejemplo, solo las de chat, ¿no? Entonces le darías y aquí te aparecerían pues 270 resultados de 3.000 y pico, ¿no? Aquí podrías Buenísimo. llegar incluso a poner Matpicks, que son como los favoritos de la propia página, y se reduciría pues a 16, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes coger vamos a decir, un buscador de IAs como este y empezar a ver las que hay ahora mismo y empezarlas a ver una a una. Y, por ejemplo, si te metes, pues yo qué sé, en esta de aquí, me lo invento, la de Pi,
A ver si puedo enseñároslo. Pues Sí, está cargando. se abriría, digamos, la propia página en cuestión, lo podrías ver, o si no, podrías irte al propio, vamos a decir, preview de la ficha y te explicaría exactamente cómo funciona, te explicaría si tiene un pricing model gratis o tiene pago, etcétera. Y, bueno, otras similares, otras relevantes. Es decir, aquí hay un trabajo también de research de cada uno de nosotros cuando queremos trabajar con una IA que sea de una categoría determinada, que, bueno, está a nuestra disposición gracias a estos buscadores que también scrapean IAs, ¿no? Están buscando en Internet lo que hay. Volviendo a lo de antes, y para resumir, sí es verdad que tenemos vamos a decir, muchas herramientas que nos ayudan en la parte inicial de empatizar, de user persona, de etnografía digital, como decías tú. También tenemos IAs que nos ayudan muchísimo a coger feedback de cliente, como podrían ser, por ejemplo, chatbots y herramientas como Zendesk, por ejemplo, que también te permite hacer pues, con el CRM y los diferentes issues que salen de los chatbots, muchísimos, vamos a decir, reports que te ayudan a entender qué está pasando hoy, ¿vale? Tienes también muchísima herramienta generativa, como decíamos, para generar imágenes, como podría ser Midjourney, como podrían ser pues muchos otros, ahora mismo ChatGPT. Claro. Arna, una pregunta. Hablábamos, a un momento comentaste sobre los usuarios sintéticos. Comentaste que tal vez no. Bueno, ¿cuál es tu postura? En qué punto estamos como para que sea una herramienta útil o no? Mira, para mí el kit de la cuestión, y eso correlaciona con otras cosas que he comentado, es que la IA te puede, vamos a decir, poner una especie de maniquí, vamos a decir, postizo, que puede reaccionar de una forma bastante predictiva y a la larga bastante esperable a una serie de estímulos. Es como si cogieras unos diferentes rasgos de personalidad y a cada uno le dieras como una especie de entidad con la cual puedes hablar, ¿no? Y te responde pues, de diferentes maneras según su personalidad, según su cosmovisión, según varias cosas, ¿no? El problema que tiene esto es que, primero, pierdes muchísima información espontánea, pierdes muchísima información, obviamente, no verbal, que es una parte súper importante. Es decir, tú cuando interaccionas con un usuario, una parte enorme, incluso más grande, de comunicación que recoges es la no verbal. Es cómo se expresa, qué tipo de pues, gestos hace, en qué tono lo hace, cómo habla de determinada manera sobre determinados temas, qué palabras usa, cómo ves que le afecta algo, ¿no? Y cómo ves que eso le motiva o le afecta más. Esto es bastante más complicado, sino, al menos a día de hoy yo no lo he visto posible con una IA, vamos a decir, artificial, que haga esas veces. Te sirve como frontón para probar algunas cosas muy básicas, pero va a ser muy difícil que saques insights de valor accionables y que sean distintivos con estas IAs, al menos a día de hoy con lo que yo he probado. Claro, y por decirte, para utilizarlo, obviamente que construyes un usuario sintético basado en una investigación de tus perfiles, pero ¿cómo verías la posibilidad de utilizarlo como para hacerle preguntas de unos prototipos iniciales de solución? Lo veo posible como una otra fuente de interacción que te pueda dar datos, lo veo poco profundo, lo veo Vale, poco espontáneo, creo que, insisto, los insights que vas a sacar van a ser mucho más obvios o predecibles, a no ser que hagan una IA, que aquí yo me lo creo todo, ¿eh? Que sea muy, muy profunda y que pueda llegar a darte cosas, porque tiene, por ejemplo, la inteligencia de todas las redes sociales que ha sacado. Eh, a día de hoy no estamos en ese punto. claro, claro. No, no, además los seres humanos somos impredecibles no hacemos lo que decimos, ¿no? Con lo cual somos muy contradictorios y esa parte no la podemos saltar. Perfecto. Y entonces, avanzando en el proceso de diseño que nos estabas explicando, hemos visto diferentes herramientas que nos ayudan a entender, a empatizar, a generar conocimiento, ¿no? Ujú. Esa investigación más generativa, digamos. Y IAs que nos ayudan a generar soluciones, a pensar en posibles soluciones a esos insights que hemos llegado. ¿Qué nos cuentas de esto? A ver, la parte, digamos, de, vamos a decir, entender todos los datos que ha extraído la IA de Internet Ajá. y procesarlo, vamos a decir, sintetizarlo, es posible hacerlo con la IA. La Ujú. parte de comprender cómo a raíz de eso puedes idear una solución
que correlacione con tus objetivos de negocio, como hemos dicho antes, que correlacione con el plan de marketing, que correlacione con lo que el usuario te ha dicho y ponerlo todo en común. Yo no me atrevo a recomendar a día de hoy ninguna IA que creo que no es suficientemente potente. Creo que la más potente somos nosotros. Es decir, obviamente puedes sacar mucha chicha de, pues te digo, reports que puedas sacar de amplitud, de otras IAs que te pueden llegar a dar, pues, feedback de usuario más concreto, pero no te va a realmente, en mi opinión, ayudar a idear también. O te va a hacer ideaciones que van a ser, insisto, muy estándares y que le darán la misma recomendación a ti que a tu competencia. Es decir, será Vale. como, aún así, sí que puedes idear a nivel de diseñar con IA. Es decir, te puede ayudar mucho a diseñar, por ejemplo, una serie de pantallas con un solo prompt, que esto, aunque está un poco verde, lo puedes empezar a hacer con Figma. Tienes la de, o sea, Figma AI. Tienes la parte de Wizard, que también tú le pones un prompt o incluso le puedes poner un boceto hecho a mano, que eso es quizá lo chulo, y te hace, vamos a decir, una representación de cómo se vería esa solución. Pero si te das cuenta y lo pruebas, verás que a día de hoy, afortunadamente para los diseñadores, cuando le pones una serie de prompts, te va a poner siempre unas plantillas muy parecidas. Lo que decíamos antes, no es capaz de diferenciarte mucho. ¿Vale? Claro. Entonces, No, quería retroceder un momento hacia la parte de la investigación de generación de empatía y te quería preguntar, ¿cómo ves, por ejemplo, centrándonos en la IA generativa que a veces utilizamos más al día a día? ¿Dónde la ves fuerte a ChatGPT? ¿Dónde la ves fuerte a Gemini? ¿Dónde la ves fuerte a Perplexity? A las otras. ¿Qué usarías en qué momento de esta parte inicial de empatía de Discovery? vale, voy a centrarme un poco en las principales, o las que yo conozca, ¿vale? Yo diría que son ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot y Claude. Hay más. El notebook de Google. Sí, o sea, también puede servirte, ¿vale? Vale, Pero vale, ok. yo, por ejemplo, esta la he tocado menos, no la Vale, conozco quizá tanto. vale. Yo de las que conozco, digamos, que son estas 5 o 6 que son las que yo uso más habitualmente. Mira, ChatGPT es muy buena como IA generativa creativa, vamos a decir. Es muy buena inspirándote. Te puede dar muchas ideas que sean interesantes, de puntos de vista, de ideas más, pues eso, generativas, más de tener una imaginación mayor. Vamos a imaginarlo así. Tiene un espectro mayor, ¿vale? Incluso ahora se nota mucho, insisto, con lo que están haciendo de las imágenes que puedes llegar a hacer incluso dentro de ChatGPT, ¿no? Es como que te puede dar mucho alcance, incluso tanto, no sé si tanto, porque yo soy muy fan, pero parecido a que te puede llegar a dar Midjourney y pienso que en un tiempo puede llegar a ser incluso superior. No lo sé, aquí me estoy mojando. Me encanta Midjourney, pero bueno, es una opción. Gemini destacaría quizá más, menos que o sea, para buscarle una cosa que destaque cada una. Todas te va a devolver respuestas, pero unas destacan más en una cosa y en otra, ¿no? Gemini destaca mucho en vamos a decir, actualizados. Todo lo que es actualizado, ¿vale? Es lo más reciente, lo más hoy, quizá lo puedes preguntar más a Gemini, te va a dar una información mucho más fidedigna. En vez de hacerte, quizá como ChatGPT, una búsqueda de blogs, artículos y cosas relevantes que él haya encontrado que son, parece ser por las métricas que tienen, trendy, ¿vale? Perplexity te ayudaría sobre todo en la parte de concreción. Por ejemplo, un cálculo que le pongas a ChatGPT probablemente lo vaya a errar, pero cálculos muy sencillos, incluso de sumas bastante simples, le puedes poner a prueba y es bastante gracioso. Perplexity no falla, es raro que falle en un cálculo. Además, Perplexity te pone unas fuentes que normalmente, primero, son más fuentes que las que te pone ChatGPT, que antes ni te ponía, ahora al menos te pone el numerito y te pone la fuente, pero es como mucho más convergente y mucho más riguroso, ¿vale? Vamos a decir que ChatGPT es más divergente, es más creativo, Perplexity es mucho más convergente, más riguroso. Luego tenemos copilots y otras que son básicamente buenas, sobre todo para entrenarlas sobre todo dentro de tu empresa, de las cosas que tú tienes en tu empresa y hacer como agentes más especializados para ti, ¿no? Y hay más, ¿eh? O sea, ¿qué más tenemos por ahí? Cloud. Bueno, Cloud, por ejemplo, son muy buenos con la parte más de
entender un concepto muy complejo, por ejemplo, mucha información, le das un documento enorme de lo que hay en tu producto o en tu empresa o tal, y le pides que te dé una respuesta muy específica, muy clara y muy bien hecha, muy profunda sobre ese tema. Es decir, es muy inteligente, vamos a decir. No es tan bueno quizás scrapeando temas de Internet, pero es muy inteligente dando respuesta a una petición que tú tengas. ¿Vale? Hay otra que se llama Quillbot, pero no es lo mismo. Pero básicamente tú le pones, por ejemplo, a Cloud, un caso de uso, ¿no?, que yo he hecho en empresas, tú le pones, por ejemplo, un plan de test a Cloud con una serie de premisas que le has dado tú, de tus objetivos, de tus previos, etcétera, y le dices que te haga el plan de test bien estructurado y tal, y te hace bastante bien. Y luego, cuando quieres sintetizar esto en algo muy concreto, muy específico, muy bien sintácticamente y gramaticalmente, se lo pasas a Quillbot. Y luego, cuando quieres presentar los resultados finales, que ya están en versión para ponerlo en un reporte, en una presentación, se lo vuelves a dar a Cloud. Y le dices, vale, con todo esto que te acabo de sacar y refinado, ahora hazme como si fueran slides perfectas para tal. Y Cloud en esto destaca mucho, por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno tiene sus suertes. Oye, ¿y a quién le confiarías la extracción de insights? Uf. Es que los insights aún O sea, si entendemos un insight como una realidad no obvia que se saca entendiendo contexto, persona, en qué caso, en qué momento y cómo eso le afecta. Yo a día de hoy es que no me fío aún. O sea, honestamente, a día de hoy yo no tengo una fuente que diga insights cualitativos. No me fío. Le puedo pedir consejo teniendo en cuenta que yo tengo unas premisas, unas hipótesis y puede inspirarme y puede darme alguno interesante. Yo me fío más de insights, vamos a decir, cuantitativos. Me fío más de que me diga, pues, de los usuarios del tipo 1 que han entrado en mi página hoy y que han hecho este recorrido, se me caen todos en la pantalla de checkout. Hipótesis posibles, pues esto y esto. Que podría ser pues, lo que te podría hacer un Amplitude, por ejemplo. Vale, perfecto. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras, por poner ejemplos, unas entrevistas que ya las tienes bajadas con notas, Sí. ¿te funcionaría, por ejemplo, para que te haga un diagrama de afinidad? O sea, no sé si los has probado y cuál ha sido ahí la respuesta, o no, ni siquiera te fiarías eso. Sí me fiaría como una fuente más, pero no la consideraría como definitoria, como final. Lo que sí que puedo, mira, hay una aquí que tengo por aquí también que quería enseñaros que se llama Dovetail, ¿vale? Dovetail, por ejemplo, sí que te ayuda pues a coger, por ejemplo, grabaciones que has sacado tú, ya sean en formato vídeo o transcripciones de entrevistas que tengas tú escritas, es decir, diferentes fuentes, las metes tú ahí como si fuera todo un batiburrillo y él te saca pues los principales insights, se puede sacar incluso en qué momento de los vídeos decía según qué cosas. Entonces, esto es muy chulo porque es verdad que te puede ayudar a hacer este primer lavado, ¿no? Ese primer como síntesis. El problema que yo veo, insisto, ¿no? Y perdón que sea tan insistente, pero creo que es muy importante. Esto te da un punto de vista, un filtrado rápido y te ayuda a sacar chicha a grano, digamos, muy rápido. Pero se va a dejar cosas, o sea, se va a olvidar cosas. Si tú durante la entrevista, mientras la has hecho, que debes hacerla tú, no has tomado notas, no has puesto algún asterisco en este momento, o, por ejemplo, no has tenido un equipo viendo la entrevista a tiempo real con herramientas como Lookback, por ejemplo, que permite, pues, no solamente comentar, sino marcar, ¿no?, en momentos calientes, momentos importantes, verás que Dovetail va a sacar muchas cosas, pero no va a ser tan empática, sensitiva, detallista, como puede ser un equipo humano detrás de expertos, ¿no? Entonces, reivindico otra vez esto. ¿Nos ayuda a sacar insights? Sí. ¿Nos los da hechos si ya solamente es, venga, va, todo hecho, pim, pam, pum? No. Pues gracias a Dios. O sea que digamos que en este momento de la investigación, apoyarse en la IA estaría por debajo del 40%, por decir algo, Sí, sí, yo creo ¿no? que sí. Vale, por entender, o sea, ahí el trabajo humano aún sigue siendo prioritario, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de conexión de cosas que hay en tu cerebro porque viste cómo se comportó, dijo lo que, ¿no? Hubo contradicción entre lo que dijo e hizo, es donde aún todavía tenemos esta capacidad de afinar y de conectar, ¿no? Que todavía no vemos que Alta no lo profundidad. hace. Mira, yo de hecho, Claro. te voy a poner un símil muy, muy rápido. Hay quien hablaba que hace poco que la IA actualmente tenía como un CI parecido al que tenía Einstein, ¿no? De 160 o una cosa así. Lo que pasa es que una persona sea muy inteligente no significa que sepa entender a los demás de una manera
de calidad, que tenga inteligencia emocional, que tenga una sensibilidad y una percepción que realmente permita que esa persona interaccione y saque lo mejor también de esa interacción y influya sin sesgar en que esa persona se exprese de la manera más cómoda, libre y llegue al punto en que te llega a decir ese insight, que es como la perla, ese verbalize o esa comparativa o ese recuerdo de una manera mucho más natural y que te sirva. Entonces, Vale. Y lo otro que te quería preguntar era, de las herramientas que conoces, ¿cuáles crees que están haciendo, por ejemplo, una transcripción de entrevista bastante fina? la de Dovetail están haciendo, creo que un muy buen trabajo. Yo es la que he estado utilizando últimamente más. O sea, Ujú, te diría que es la que yo ahora mismo me quedo. ujú. Perfecto, perfecto. Vale, pues continuamos con con este recorrido que ¿no? Habíamos visto algunas herramientas más de la parte de generativa, de entendimiento, empatía. Ahora, a nivel más, bueno, de ideación has comentado, ¿no? ChatGPT nos permite más abrir, ¿no? Los otros van convergiendo. ¿Alguna otra que utilizarías para esta fase más de generación de soluciones, etcétera? No. No, que yo utilice a día de hoy y que me parezca que puedo recomendar así en un espacio como este, no. No pondría nada más Vale. al fuego a nivel de ideación. Insisto, hay muchas cosas, ¿eh? Te ayudan a idear logos y te vas a Luca y puedes idear un logo y te vas a herramientas, ya te digo, de generativa de imágenes y te van a dar imágenes muy chulas. Ahora, por Ujú, ejemplo, una cosa muy importante que no había ocurrido en Midjourney era que las herramientas de imágenes generativas de ChatGPT conservan las letras. O sea, los textos se mantienen o los escriben bien, correctamente, que eso era un problema que tenía porque alucinaba con las letras, Midjourney y otras herramientas, o ponía las manos raras o tal, y son una serie de cosas que han estado perfilando mucho, entonces pueden ser súper importantes. Luego también te ayudan, por ejemplo, esto a hacer interfaces, podrías decir, hazme una interfaz que tenga un aspecto fresco, pero a la vez muy serio, que transmita confianza y que sea sobre salud mental para niños, me lo invento, ¿no? ujú, Que ujú. tengas sensibilidad en eso, que ponga una imagen que tenga esas características y podrías generar muchísimas ideas, versiones, que luego al final te podrías quedar con una o con otra o simplemente pues copiarla, ¿no? O hacerla parecido. Pero no me aventuraría a decir muchas más. En la parte de ideación me refiero, ¿eh? O Ujú, sea, correcto, correcto. sí. Y avanzando en el ciclo, ¿qué otras? También hay, y antes de seguir, una muy rápida que quería comentar, que es muy interesante, es cuando hablamos de buscar información fidedigna y de ser como muy exhaustivos con las fuentes, que eso nos preocupa Ajá, mucho a los researchers. Hay algunas, como podrían ser, por ejemplo, ScholarGPT, que está propiamente como uno de los add-ons de GPT, y a mí me gusta mucho uno que se llama Consensus. Os lo voy a poner aquí, porque aparte la interfaz es muy intuitiva. Y digamos que lo que hace es buscar todas las publicaciones que ha habido sobre estudios y ajá. te las puede colocar en orden, te pone en orden de relevancia de lo que es, del topic que has puesto para buscar y también te pone cómo de, vamos a decir, likeado o consensuado ha sido por fuentes más rigurosas, ¿no? Ujú. Entonces, eso también te puede dar mucha validez y mucha fuerza cuando vas a explicar algo delante de un grupo de personas que tienen que confiar en tu idea, ¿no? ChatGPT se inventa las fuentes como quiere, bueno, se alucina y te dice una cosa o te dice se inventa un título y le das a ese botón y te abre una página de no tiene nada que ver, O no existe, no te carga nada a veces. no hay nada, consensus existe y sale todo, ¿no? Hay más, pero estos te podrían llegar a dar. Vale, perdona, simplemente Sí. quería Oye, puntuar. sí. No, y ahora que tocas este tema, te quería preguntar si habías probado la investigación en profundidad de ChatGPT. ¿A qué te refieres? Sí, esta opción que te permite investigar en profundidad un tema, ¿sabes? Hay una opción ahora. No lo he probado, Ah, no lo he probado. vale, vale, vale. No, no. Porque de alguna manera se parece un poco a lo que me estás comentando, ¿no? Que empieza a consultar 14, 15 fuentes, tarda bastante, las analiza y te entrega como un resultado de Vale, síntesis. vale, vale, perdona. Sí que vale, aquí hay un matiz también. Sí, sí, ya sé a qué te refieres. Pero tarda muchísimo. Eso es lo que me acabo de Ah, decir. el problema que hay aquí, claro, y de hecho yo por eso me estoy un poco enfadado últimamente con ChatGPT, porque cuando le pido que me haga algo un poco más complejo de lo habitual, ¿no? Y que le pido una estructura más compleja o un análisis más profundo, no sé si te ha pasado a ti, pero me dice, bueno, sí, te lo preparo y te aviso cuando lo tenga. Y no lo tiene nunca. ¿No? O sea, Se queda ahí colgado.
Se queda Sí, sí, colgado. sí. Tienes que decirle, dámelo como lo tengas ya. Al final le tienes que hablar como mal, ¿no? Y me sabe mal a mí, me siento triste. En plan de, no quiero más excusas, dámelo ya. Y es curioso. Y aparte las Sí, fuentes no sí. siguen siendo tan buenas como, insisto, como Perplexity y otras. Ujú. Claro, que aún todavía no están como especializado en eso. Ah, ¿qué más? Si quieres avanzamos en el proceso, nos vas contando nuevas herramientas, o sea, nos moveríamos como al prototipado, más o menos. Claro. Bueno, prototipado al final, hoy en día es tan sencillo hacerlo con Figma mismo que no hay, o sea, yo al menos no utilizo ninguna IA para Ujú, prototipado. Al final es un proceso muy, muy rápido e intuitivo de clicar aquí, va aquí, clicar aquí, va aquí y ya está. Es verdad que te puede llegar a hacer también prototipos Wizard, si no me equivoco, yo no lo utilizo, ujú, pero me puede servir más como, insisto, como diseño de pantallas y de flujos, no tanto como prototipado, digamos, herramienta de prototipado. Al menos yo no las utilizo. Eh, ujú. y luego, lo que sí que obviamente pues, está muy bien son plataformas que ya funcionan hace mucho tiempo también de IA que te ayudan mucho a hacer test A/Bs y pruebas y tal con usuarios, que sean como Maze, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Pues, por ejemplo, esta sería la que yo recomendaría, ¿no? Sí. El tema tú comentaste hace un momento, oye, cuando haces las entrevistas, tú tienes que hacer las entrevistas, claro, porque si no, si utilizas alguna herramienta que te ayuda o a transcribir o si buscas un tema al menos de clusterización, si tú no has estado, puede alucinar y no sabes si eso se dijo o no se dijo, y entonces intentar buscar esa coherencia en la entrevista, pues te va a tomar más tiempo que hubieras tomado notas. ¿Algunas estrategias que veas para mitigar esto? Que evitar la alucinación en alguna fase. Bueno, entiendo que en la divergencia está bien que alucine, ¿no? Está positivo que alucine, pero si quieres evitar esto, ¿alguna Hay una estrategia que me puedas forma, o decir? sea, a ver, evitar realmente que ChatGPT no alucine es muy complicado. Yo prefiero más elegir otra IA, ¿no? Como he Ujú, comentado, que sea más rigurosa, que no se la juegue tanto, pero sea más como Claude, como Perplexity, que son más de no te doy lo que no tal. De hecho, Claude ujú, además tiene temas de filtros muy claros de ética, de no hablar de cosas que puedan ser polémicas, y te ayuda un poco a que no se vaya un poco por las ramas. Pero lo que también se puede hacer es, hay una cosa que se le puede decir en cada prompt. No hemos hablado de prompts porque sería otro tema, pero es quizá lo más importante que deberíamos aprender todos, ¿vale? Cómo hacer un ujú, buen prompt, la estructura para hacer un buen prompt, para hablarle a la IA. Pero tú puedes decirle en tu prompt al final, si no sabes la respuesta, ponme no lo sé. No te la inventes, ¿no? Le puedes pedir eso. A veces funciona. Y luego también lo puedes hacer Eso es otra cosa, pero cuando te vas a la plataforma de OpenAI, tú puedes llegar a poner como una especie de prompts por definición que apliquen a cualquier prompt que tú hagas, ¿vale? Eso es, insisto, es para otro día, pero ujú, existe la posibilidad que lo sepáis. Podéis investigar OpenAI Platform y ahí podéis entrar. Os pide como dejar un depósito de, no sé si son $10, que no los gasta nunca, pero para hacer como pruebas internas. Y entonces ahí tú puedes tener un generador de prompts, que básicamente tú le escribes tu prompt, él te lo reparafrasea para que sea perfecto para ChatGPT, en este caso. Pero también puedes poner en otra parte, para todos los prompts que tú me des, por ejemplo, nunca me pongas ejemplos si no te los pido. Ponme siempre lo que sabes y lo que no sabes, no te lo inventes. Respóndemelo siempre de una forma técnica, a no ser que te lo diga lo contrario. Y le puedes dar como una especie de prompts, vamos a decir, instrucciones constantes, o sea, perpetuas, vamos a decir, que ujú, vaya a ujú. tener siempre. Pero evitar que alucine, así sería cambiar el modelo en sí mismo. Yo eso Sí, no me oye, fío. pero para estas instrucciones perpetuas, ¿no sería mejor entonces crear un GPT? Claro, aquí lo que puedes hacer es muy bueno. O sea, lo que puedes hacer aquí es crear tu propio GPT, que como cuenta de empresa lo puedes tener, que eso está en la versión de pago, obviamente. Entonces, lo que haces es básicamente eso, entrenarlo con un modelo muy concreto y decirle, estas respuestas que me has dado, por ejemplo, así, no me las des de esta manera o no te inventes esto porque no es correcto y lo puedes ir entrenando. De manera que lo que hace él no es que deje de alucinar, es que aprende más sobre lo que te puede decir, de manera que no necesita alucinar. Entonces, puedes entrenar mucho más a tu modelo. Correcto, con un GPT se podría también hacer. Sería otra manera de darle ciertas Ujú, instrucciones y de que se mantuvieran siempre como un recordatorio, porque tiende a olvidar cosas el GPT. ujú. Oye, una cosa, y viendo un poco hacia el futuro, ¿no? Combinando tu actividad docente, que tienes una actividad docente muy importante, y mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo te imaginas
el impacto, la evolución de la IA dentro de la estrategia de producto, dentro del diseño estratégico. Eh, No hablemos aún de los perfiles y el empleo, ¿eh? Eso lo dejamos, ahora lo tocaremos, pero sí. ¿cómo visualizas eso? Yo creo que va a seguir siendo el estándar y es como ineludible que aprendamos a utilizar las IAs todos. Eso es lo primero. Yo pienso que va a ser el estándar simplemente porque lo que está haciendo es, como decía antes, darte mucha más alcance, mucha más precisión, con sus peros, y mucha más rapidez en hacer las cosas. De manera que no utilizarlo va a ser como ir a la guerra sin un arma, ¿no? Va a ser con una pandereta. Entonces, la diferencia va a ser muy, muy clara. ¿Cómo va a afectar? Yo pienso que, bueno, ya está afectando. Ya ha habido muchísimas, por desgracia, pues muchísimos recortes en algunos sitios porque han considerado que había ciertos perfiles que no eran tan necesarios. No me quiero ir por aquí ahora, pero sí creo que va a afectar. Va a afectar en positivo, creo, en muchos casos, y quiero ser optimista, en que nos va a permitir tener tiempo para pensar, nos va a permitir ahorrarnos toda la paja para poder centrarnos en desafiar ese concepto, en pensar un poco más allá, en dialogar entre nosotros, en poder ver el dibujo un poco más grande y no utilizando demasiado tiempo porque en paralelo nos estará ayudando la IA. Creo que eso es el principal cambio. Y quiero pensar también que a nivel ético y a nivel de... eso es más profundo, pero yo quiero pensar que la IA no nos va a volver todos unos esclavos de la IA mismo, de Internet, ni de todo lo que nos haga de hiperpersonalización, hacernos comprar lo que ella quiera, que no caeremos en una especie de presa capitalista enorme, sino que seremos capaces, y yo pienso que eso es una cosa que aunque sea más de perfiles, necesitaremos, es regularlo. Que haya personas y roles enteros y personas y equipos enteros y empresas enteras que se encarguen de regular que las IAs sean utilizadas como herramientas para el bien de la humanidad y para el bien de los proyectos y no como simplemente herramientas de consumo y de marketing y que nos reemplacen, porque sería absurdo. De hecho, al sistema económico mundial no le interesa esto, no creo que se vaya a ocurrir, sería un poco raro. Pero Y en el mundo de la enseñanza, porque por decir, estaba pensando, ¿no? Oye, si los alumnos empiezan a utilizar la IA de manera intensiva, pero no estaba pensando, si no aprenden, por ejemplo, el análisis, la forma de clusterizado, la conexión de las cosas que hay, si esa experiencia no se hace y se utiliza la IA, no se desarrolla el criterio luego para saber si lo que te está entregando o no. O sea, ¿cómo ves esto? Porque como profe, ¿hasta qué punto se ha de introducir, hasta qué punto aún hemos de hacer un trabajo muy artesanal, tener esa experiencia? No, no sé. ¿Qué la piensas? ley, totalmente. Y es un tema que, de hecho, me gusta mucho. Bueno, vamos hacia la ley del mínimo esfuerzo porque ya lo hace una máquina por nosotros. Si lo pensamos, en realidad el objetivo de la tecnología siempre fue este. Idealmente, el objetivo era que el humano dejara de tener que hacer cosas, no tanto de pensar, pero sí de hacer cosas, porque ya lo haría una máquina, ¿no? Ya lo haría la tecnología, que estaría a nuestro servicio, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos centramos en... Eso me hizo mucha gracia cuando leí en su momento Sapiens, ¿no? Y hablaban de que los primeros, ¿no? Los primeros hombres, neandertales y tal, tenían una capacidad intelectual, una capacidad de tomar decisiones que, aunque el cerebro en su momento pues no hubiera pasado por la evolución que ha pasado a día de hoy, no tuviera la cultura que tiene a día de hoy, le obligaba a tomar decisiones todo el tiempo para sobrevivir, para adaptarse, para saber qué comer. La memoria se tenía que practicar mucho porque si no se podían envenenar con esa cosa que habían comido hacía un tiempo, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente, si entendemos inteligencia como la capacidad de adaptación al medio y de improvisar y de tomar decisiones, cuanto más nos apoyemos en cosas que las tomen por nosotros, obviamente desentrenamos el músculo. No nos volvemos más tontos. Simplemente no estamos tan fuertes. La musculatura la tenemos, ¿no? Pero es verdad que eso plantea un problema y a nivel de educación también. Lo que deberíamos hacer, pienso, como docentes y con nuestros hijos y con nuestros seres queridos y con la gente que nos importe, es fomentar el espíritu crítico, el hecho de tener una visión que sea tuya y confrontarla de una manera que no sea la Biblia lo que diga la IA ni la verdad absoluta. Más teniendo en cuenta que la IA a día de hoy se alimenta de histórico. No crea, se imagina futuros basados en el histórico, pero no Claro, es inteligente a un nivel de, insisto, de espontaneidad y de... claro. Sí.
Oye, no, no, interesante porque además con la revolución industrial lo que dejamos fue entrar el músculo, ¿no? Ahora pagamos al gimnasio para entrar al músculo. Y luego, incluso con la calculadora, con una cosa tan tonta, hemos dejado de entrenar la capacidad de cálculo, ¿no? Si yo digo, multiplica 78 por 45, nos va a costar a todos, a mí primero, tener que coger la calculadora para dar el resultado. Por tanto, y antes esto sí que se entrenaba y había estabilidad, ¿no? Claro. Por lo tanto, sí, hay este riesgo de desconectarnos, de entrenarnos de las cosas que realmente nos diferencian de las máquinas, ¿no? Al final, ese Y de hiper, pensamiento analítico, sí, crítico, sí. ¿no? Y de hipersimplificar. El otro día veía en un podcast una chica que decía Esto. que ahora habían muchísimas personas, sobre todo adolescentes, que utilizaban IAs para coger los audios y no solamente transcribirlos, sino hacer resúmenes, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, es un poco apocalíptico porque es como que pásame faxes a partir de hoy, pero resúmemelo y no me hagas perder el tiempo. Dame mucho, porque como tengo 100 fuentes más de información, ¿para qué me estás ocupando el tiempo? Que es lo más valioso que tengo, lo podría estar utilizando en ver memes, ¿no? Entonces, yo creo que no nos olvidemos que realmente la capacidad de innovación, la capacidad de ser humanos y la capacidad de crecer se basa mucho en esas pequeñas interacciones que hay como animales sociales que somos, de empatizar con el otro, de coger puntos que otros no entienden. Y hablando de innovación y de ventaja competitiva, es justamente ahí donde debemos formarnos más todos en habilidades sociales, en habilidades de empatía, en inteligencia emocional y en cosas que la IA no va a poder llegar. Porque por el resto estamos un poco perdidos, ¿eh? Ya os aviso. Sí, oye, estás hablando de una cosa, y ya, antes de pasar a las preguntas que hay, quería que respondieras esto, ¿no? ¿Cómo ves este futuro cercano de la IA y al mercado laboral? ¿Cuáles son esos skills que tú consideras que serán esenciales? ¿Cómo lo ves? Sin ser muy apocalíptico. Bueno, hay dos versiones, ¿no? Pero voy a intentar ser más realista y optimista que apocalíptico. A ver, las habilidades que harán falta serán aquellas que una máquina que vaya aprendiendo con histórico y con datos no pueda hacer. Es decir, no seremos mejor que la IA probablemente programando, ni haciendo un diseño, haciendo cálculos, buscando información, sintetizando, todo eso no lo vamos a poder hacer mejor. Ya no lo hacemos mejor a día de hoy, con lo cual no va a ir a mejor cuando esto es exponencial. Pero ¿dónde no podrá llegar? Y dónde tenemos que, creo que, tener muchísimo foco y aprender, uno, a utilizar la IA, es decir, utilizar herramientas y saber que para cada cosa hay algunas que van mejores que otras, probarlas, ver cuáles nos parece que tiene pues más uso para nosotros, nos aporta más valor. Y luego, por otro lado, creo que toda la parte de estrategia, insisto, cuando la estrategia abarca fuentes de muchos sitios y muchas de ellas tienen también que ver con empatía, user research, etcétera, tenemos una oportunidad ahí también. Es decir, todo lo que tenga que ver con empatizar, con espíritu crítico, con la psicología, lo comentaba ahora uno de los usuarios que está comentando aquí en el chat, ¿no? Aunque puedas hacer psicoterapia con la psicología, no va a ser lo mismo. Es decir, te va a responder como un chat GPT, te va a dar buenos consejos, seguramente basados en artículos, pero no vas a poder empatizar. De hecho, hablando de psicología, el mayor indicador de éxito terapéutico se basa en una cosa que se llama rapport, el rapport positivo. Y eso se basa en que paciente y terapeuta conecten en un punto en que se genere confianza. Y para eso hace falta que el terapeuta conecte con el paciente. Una IA no va a hacerlo, a no ser que sea la película de Her, que aún lloro, y tenga la voz de Scarlett Johansson y nos haga todos soñar, ¿no? Pero, Buenísimo. sí. Bueno, aquí hay comentarios de Xavi Cardo, dice, "Oye, es mucho mejor trabajar en una estrategia para darnos cuenta que a los 6 meses que no funciona que invertir 3 semanas en research." A ver, al final eso es interesante. O sea, es una filosofía más lean y tiene mucho sentido. O sea, es el decir, es mejor al menos tener un objetivo y remar hacia ese objetivo. Si ese objetivo está basado en insights que nos parecen que son de valor, en unas métricas determinadas y en unos objetivos de negocio, ¿no? Entonces, con eso yo estoy de acuerdo en que es mejor tirar millas y probarlo y testearlo y ver qué pasa, que estar muchísimo tiempo dándole vueltas en una sala sobre quién tiene razón, porque al final son hipótesis todo. Con lo cual, estoy de acuerdo. Totalmente. Es mejor tener como una hipótesis, una visión y tirar. Bueno, el mercado nos dará de golpes o no. Bueno, antes quería ver si hay preguntas, las podéis dejar y las voy trasladando a Arnau, voy mirando por aquí.
¿Alguien quiere preguntar algo? Yo te quería preguntar, sí, mira, ¿se perciben diferencias entre trabajar con las IAs en castellano o en inglés? Hay algunas IAs que directamente no tienen como la inteligencia de hacerlo en otros lenguajes. No son muchas, pero en general la mayoría, como insisto, como varias de ellas o muchas de ellas utilizan la API, en este caso de ChatGPT o de otros grandes players, ellos, o sea, el propio sistema de ChatGPT ya tiene traducción automática e identificación de qué lenguaje es de una forma, digamos, interna, con lo cual normalmente no hay ningún problema. Normalmente no es un problema el tema del idioma, porque ya son capaces de entender qué idioma es y, bueno, y con un nivel de calidad muy bueno, transcribirte todo cada vez más. Perfecto, pregunta de Zaira. Saludos, Zaira. Y ¿tú cómo estás usando más la IA escribiendo o conversacional? Es buena. Eh, a ver, estoy empezando a utilizarla más conversacional, pero solamente hablo yo. No me gusta que me hable ella. La razón es porque es mucho más lenta. O sea, claro, o sea, me gusta utilizarla como mensaje de voz y de hecho siempre me lo transcribe con un nivel de perfección muy, muy alto, pero no me gusta que me hable ella. Además, las voces que utilizan además por defecto tampoco me gusta cómo suenan. Ajá, porque hay una que dice, Xavi Carret, ¿es capaz de pasarles un diseño y cambiarte el texto a partir de un documento de tono y voz? No sé, tal vez era de una herramienta en concreto que hablamos en algún momento, creo que nos hemos O sea, perdido el contexto. no sé si se refiere a Wizard o a ChatGPT cuando le pones una imagen, no sé a cuál se refiere ahora, pero en resumen sería, sí, si tú le pones un mensaje, o sea, al final es un prompt, da igual que lo pongas escrito o que lo pongas en voz, mientras la IA te lo permita, al final lo transcribe en un texto y obviamente la IA siempre trabajará con el texto, que será la transcripción del prompt, aunque sea de voz. Entonces, con eso sí puede Perfecto, crear una interfaz, sí. sí. Antes, espera, hay una antes que creo que también, antes de contar esta, perdón, dice, cuando entras en una empresa para ayudar con el uso de la IA, ¿qué proceso sigues? ¿Cómo sabes? Ay, lo perdí. ¿Cómo se? A ver, un segundo. A ver, Ah, ¿qué proceso sigues? ¿Cómo sabes dónde mirar primero? Pone aquí, ¿no? eso. Sí. Sí, un poco están interesados por el proceso que tú sigues, ¿no? Cuando estás entrando a una empresa. Vale, aquí al final sobre todo es ver, primero lo que decía, en un contexto de diseño estratégico, es qué quiere conseguir la empresa, ¿no? Es decir, cuáles son los objetivos que tiene la empresa. Muchas veces vas a simplemente pues a decir, vale, lo que tú digas, tú pagas, yo voy a hacer eso y voy a darte la información que pueda. Otras veces yo pienso que son las más interesantes, tendrás ocasión de también de poderlo poner a prueba si durante el proceso de research descubres algo que a lo mejor no está alineado con ese objetivo o que puede mejorarlo, ¿no? Que puede darle otra visión a la empresa. Pero sobre todo es entender cuál es el objetivo que persigue la empresa. Una vez lo tienes claro, lo puedes intentar hacer más hincapié en un punto o en otro. Habitualmente lo que hago yo es preguntarles dónde a día de hoy, en su flujo, en su journey, digamos, de usuario, están perdiendo los usuarios o no consiguen mantenerlos. Hasta, o sea, al final, hablarás siempre con negocio, que es quien te paga, y hablando claro, deberás entender cada uno de esos puntos, cada uno de esos touch points del journey, ¿no? Es decir, ¿qué journey tenéis ahora mismo? ¿Qué user personal tenéis y cuál es el journey que siguen? ¿En qué puntos de este panel se te están cayendo usuarios? ¿Tenéis alguna hipótesis de por qué se os caen? Sí, no, tal. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer estos procesos? En vuestro equipo, ¿qué skills hay? Bueno, pues todo eso haces como una, vamos a decir, una tabla, ¿no? Un report inicial. Entonces tú aquí puedes decir, vale, pues con estas métricas actuales, ¿cuáles queremos mejorar? Importante eso. No empecéis simplemente diciendo, bueno, vamos a intentar mejorar esto. No, mejorar en relación a qué. Entonces, marquemos siempre, insisto, con métricas iniciales lo que quieren mejorar. Y sobre esto, como os he dicho, si hay diferentes puntos donde están perdiendo usuarios o no entienden el por qué ocurre algo, elegirás una técnica de research u otra, que eso no cambia. Eso es lo mismo que haría un researcher en cualquier caso. La diferencia es que mediante algunas IAs, como he comentado algunas y hay muchísimas más, podéis apoyaros y haceros más fuertes en cada uno de esos puntos. Pero insisto, el concepto no cambia. O sea, hacer un estado actual de la cuestión y un setup de cuál es el problema, el objetivo que persiguen y qué métricas tienen, eso no depende de la IA. Eso eres tú como profesional que lo tienes que averiguar. Luego la IA te va a ayudar a poder ir más rápido en darles esa respuesta o a poder filtrar más datos o a poder tener más información y más precisa. ¿Vale? Creo que esto Perfecto. responde a la pregunta. Sí, y volver a otra pregunta que era justo la que acaban de poner. ¿Qué opinas de Loop Banner y su IA Assistant? La he visto, no la conozco. Honestamente, no la conozco. Y de hecho me parece
me la voy a poner aquí porque la quiero ver. A ver. Vale, Panel, bueno, pues cuando lo tengas, haremos un post también para los que estáis aquí con lo que vale, hemos estado hablando, resumen de las herramientas. ¿Eh? estoy viendo, es como una especie de, es parecido a lo que comentaba antes ¿Toptail? No. Sí, del Dovetail, es parecido a esto, sí. Vale. Va en Interview to Insights, va más rápido. Bueno, me parece interesante, la puedo probar, de hecho lo voy a hacer. No sé si has probado Dovetail también y me puedes hacer una comparativa, pero básicamente habrá esta y habrá más, ¿eh? Creo que son Gracias, Flor. Vamos a investigar. Lo otro es, ¿cómo hacéis, Elena Santos, qué tal? ¿Cómo hacéis para gestionar la confidencialidad al usar la IA como herramienta? Por ejemplo, los datos de usuarios. Es que esto es más, o sea, normalmente las IAs que tú pagas para utilizarlas, y eso es un matiz, por ejemplo, en ChatGPT, si tú utilizas la opción de pago, digamos, todos los GPTs que tú hagas, todo lo que tú hagas, se supone que no lo utilizan ellos, que no se filtra. Digamos que tú estás pagando ya la suscripción para que eso sea, digamos, dentro de la política de privacidad. Yo sospecharía más de las que son gratis. Es decir, miraría más en cuestión la herramienta, cómo utiliza esa información y cuál es su modelo de negocio. Normalmente las de suscripción y las que tú estás pagando una cuota para tenerlas no van a filtrar esa información a nadie más. Y al menos el principal estándar, que serían los GPTs y ChatGPT, funciona de esa manera. Bueno, siempre existe la opción de ponerle no subir datos, ¿no? No compartir datos con el modelo. También, claro. Y de hecho puedes también utilizar, cuando hablas de datos de usuario, lo que puedes hacer también es que cuando subes la información a una IA, puedes poner usuario 1, usuario 2, usuario 3. Claro, anonimizar, ¿no? Claro, de esa manera Claro. no. Claro, eso Y, ayuda. lo otro que me he encontrado esta semana es que ya si la compañía quiere asegurarse de esto, aunque tengan los empleados ChatGPT, cuando quieren subir un fichero está capado, no pueden subir un fichero. O sea, ya se aseguran a malas a que no subas ninguna información a nivel de fichero. Pero Claro. bueno. Uy, mira, hola, Virginia. Con Virginia coincidí hace mucho tiempo en Adevinta. Qué guay. Hola, Y Virginia. Virginia, nada, tranquila, la sesión estará grabada, estará en nuestro canal de YouTube. También haremos un post con los principales insights, así que en tal. Bueno, oye, ya estamos sobre la hora. No sé si estoy viendo si hay alguna otra pregunta más del grupo. Aquí, ¿no? El debate de si hablarles con fórmulas de cortesía o dar órdenes directas para que sus respuestas sean más certeras. Creo que para las personas usuarias sería interesante saber cómo se entrenan los modelos para que sus respuestas den una experiencia. ¿Cómo lo ves? El modelo en general no tiene en cuenta si eres educado o mal educado. De hecho, lo que hace es coger lo que el prompt que tú le has dado, sintetizarlo a la mínima expresión y coger las partes que a él le sirven para actuar. Le puedes decir muchas gracias y le puedes ser más directo o menos directo, pero en principio no debería cambiar en nada. No se establece una relación, digamos. Es interesante, pero, o sea, no está viendo relación, pero como el modelo se ha entrenado bueno, se dice llevándolo a libros con 19 millones de libros, el último modelo, ¿no? Y lo llevamos a la cantidad de texto. Ha aprendido de que, por ejemplo, si tú le pones, si me das una información correcta sin generar cosas que no existan, lo que te estoy pidiendo, Uh-huh. te recompensaré con 2.000 euros, se esfuerza por dar una mejor respuesta, porque ha aprendido que una compensación hace que te hagas esforzar. Y la otra que me llamó la atención era que si tú le dices, si me das una respuesta que no es precisa o tal, me pueden despedir. Entonces se O empieza a afinar porque ha una aprendido de que esto pasa. Es curioso. Una amenaza, me gusta mucho la amenaza. Mira, yo lo que utilizo, yo no he hecho chantaje emocional con la IA aún, no lo he probado, pero podría ser interesante. Lo voy a probar, de hecho, ahora me has picado la curiosidad. Lo que sí que hay un prompt que puedes poner siempre cuando termina de la IA, que es tómate tu tiempo. ¿Vale? Cuando hablábamos de prompts, siempre que hagáis un prompt con la IA, siempre utilizad la estructura de quién eres tú como IA, cuál es tu rol, actúa como un experto en tal, un experto en cual, ¿no? El objetivo es que me expliques esto, esto y esto y esto, que es lo que necesito. El formato, la estructura que necesito que me des es esta. El tono que necesito es este. Y a veces es interesante poner también un ejemplo. Ejemplo, pónmelo de esta manera, con este formato, con esta manera, ¿no? Entonces, esto le da como una tal. Y luego le puedes decir, mi objetivo es esta. Puedes entonces aprovechar para meterle un poco de chantaje emocional y decirle, si no me haces las cosas bien, me pondré a llorar y me echarán del trabajo y me tendrás que pagar 1.000.000 de euros. Y luego finalmente le pones, tómate tu tiempo.
y eso lo que le dice es, tómatelo en serio, no me urge, ¿vale? Buenísimo. Entonces, Buenísimo. bueno, pueden ser trucos que os pueden ir bien para los proms. Fantástico. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora, no queremos retenernos, es viernes, me imagino que estáis pensando ya en el aperitivo, en hacer algunas tapas, algo, conversar con la IA sobre sus cosas. Y simplemente para finalizar y para darles esta última chapa, que nada, que sepáis que también desde Interactivo estamos muy metidos con el tema de la IA, tenemos un curso de formación de ideación y productividad con IA y también de research avanzado, así que los que estéis interesados seguramente dejará Paula los enlaces por allí. Arnau, ha sido un gusto contar contigo esta charla. El tiempo ha pasado volando. Espero que podamos repetir, profundizar en algún tema muy en concreto más adelante. Me gustaría mucho. También quería comentar que me gustaría hacer un post, que también lo compartiré con vosotros, obviamente, de más en profundidad de todas las herramientas que he comentado y demás herramientas, digamos, separadas por las que yo considero que son más útiles en cada una de las fases de 0 a 100 del research. Entonces, lo voy a compartir en LinkedIn, taguearé obviamente a Interactius, lo pasaré también a ellos. Y nada, comentar también que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que se os ocurra, estaré encantado de responderos por LinkedIn, Arnau Ortiz, y también temas de colaboraciones, trabajos de consultoría, clases y tal, también estoy encantado de trabajar con vosotros. Ya me contaréis qué necesitáis y a ver si os puedo ayudar. Y nada, Que muchísimas de hecho gracias en por invitarme. sí. De hecho, en Interactivos tenemos un par de alumnos tuyos, ¿no? Paula y Santi han pasado por ti, hasta que el nivel es Grandes bastante fichajes, ¿eh? elevado. Grandes fichajes. Sí, sí. Grandes fichajes. Así sí. Gracias, Arnau. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Gracias Que a vaya muy bien. todos. Nos vemos en el siguiente. Adeu.